Hablar de Pablo Iglesias es hablar de una persona que por sus acciones, por sus planteamientos y por su participación en política solamente nos llama al desprecio. Estamos hablando sin duda alguna de un ser despreciable. Para los españoles y para los venezolanos, pues su participación en el tinglado chavista es ampliamente conocida. Sin embargo, hay una mujer que fue capaz de ponerle un paraguas al tipo y de paso ganar en tribunales una importante querella donde el señor discutía sobre el carácter terrorista de su padre, que ya evidentemente ha quedado acreditado nada más y nada menos que en tribunales. Sobre la demanda que pierde el padre de Pablo Iglesias, catalogado por una diputada en pleno Congreso como terrorista, de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Para todos los emprendedores venezolanos en nuestro país y alrededor del mundo que deseen impulsar su marca o negocio, su servicio, su emprendimiento, le traemos el 3x1, ¿sí? Anúnciate en los canales de YouTube de Daniel Lara Farías y Neomar Hernández y también en el programa de Radio Caracas Radio Y Así Nos Va. 3 espacios publicitarios por el precio de uno. Potencia tu marca en Venezuela y a nivel mundial con el 3x1 de Daniel y Neomar. Más información al correo delaraf@tfcontenidos.com. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloprotología, gastroenterología, politiquera. Si usted es de los peores sordos, que son los que no quieren escuchar, aquí le tenemos un departamento de otorrinolaringología politiquera. Y si usted es de los peores ciegos, que son los que no quieren ver, pues para ver a los politiqueros hace falta la oftalmología politiquera. Por supuesto, que todos esos cadáveres politiqueros que van quedando por el camino, los vamos a recibir aquí en la morgue politiquera, medicina forense politiquera para todos. Si usted es de esos borregos que está dentro del rebaño siguiendo a un lobo disfrazado de oveja, déjeme decirle que aquí en el departamento de odontología politiquera lo vamos a proteger. Le vamos a limar los colmillos a ese lobo para que no se lo coma, aunque usted le siga creyendo y se siga sintiendo parte de ese rebaño en peligro. Por supuesto que a todos esos politiqueros, caras de tablas, con esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas, periclitadas, apolilladas, mohosas, los vamos a recibir aquí en el aserradero politiquero y les vamos a limar, sellar, limar, barnizar, contraenchapar, pulir y exponer esas caras de tablas. Por supuesto que lo vamos a hacer. Gracias por estar de vuelta a este su canal favorito, Daniel Lara Farías Presenta. Daniel Lara Farías presenta un nuevo estreno de Fuera de Orden, como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, aquí en estreno en su canal en YouTube. Gracias por suscribirse, gracias por darle me gusta a los videos y gracias por activar las notificaciones para estar pendiente de nuestras nuevas publicaciones. Todo el contenido que estamos haciendo en nuestro canal es posible gracias al maravilloso apoyo que recibimos, que es pequeño en cada suscripción, pero nos ayuda muchísimo. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf, es tu apoyo el que nos ayuda a seguir. Y por supuesto que obtienes recompensas a cambio. Ves este programa sin comerciales, ves muchos contenidos solo para suscriptores y por supuesto que disfrutas muchísimo con la interacción. Hay contenidos gratuitos. Si a usted le molesta ver el programa en YouTube porque no le gusta la plataforma YouTube, lo puede ver en Facebook. Eso sí, el día siguiente, todos los días es un estreno a las 12 del mediodía hora de Venezuela en nuestra página en Facebook, Delaraf TV en Facebook, Delaraf TV en Facebook. Allí tenemos una maravillosa interacción también, la mensajería, por allí nos comunicamos, así que todos a darle me gusta a nuestra página en Facebook. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, y seguimos. Si algo tienen estos machirulos de la izquierda chavista del día de hoy, es su permanente uso de la palabra devaluada, porque como los tipos no tienen palabra, entonces utilizan la palabra de una forma infame. Es decir, el honor de los demás no existe, solamente existe el de ellos. Los tipos asumen que la violencia se justifica cuando son ellos los que la ejercen, pero cuando otro la ejerce contra ellos, eso es fascismo. Ellos no son fascistas.
Cuando se trata de hacerle un escrache a alguien que es de la izquierda, es fascismo. Cuando lo hacen ellos, es reivindicación. Cuando alguien ataca a una mujer de izquierda, es un acto de agresión contra la mujer. Cuando ellos agreden a una mujer, no, es reivindicación. Porque total, si la mujer es una fascista, merece lo peor. De eso se trata las cosas que hace la izquierda hoy en día. Pablo Iglesias, que es uno de los representantes más connotados de esa izquierda putrefacta, que lamentablemente en medio de su putrefacción, su fase superior siempre será la criminalidad, el crimen y el delito, como ha quedado perfectamente claro en actos de corrupción, en actos de bandidaje, en actos de espionaje, en juicios, etc. Pues se ha visto Pablo Iglesias efectivamente en medio de un pleno, y esto ocurrió hace ya bastante tiempo, hace unos años, cuando él era todavía vicepresidente en el gobierno de Pedro Sánchez. El señor se encontró nada más y nada menos que con una mujer que fue capaz de decirle lo que correspondía decirle. ¿De quién se trata? Se trata de Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo es diputada del Partido Popular y es lo suficientemente sólida en sus ideas y en sus pensamientos para, número uno, decir lo que piensa, así no les guste incluso a sus propios compañeros, y número dos, es capaz de escribirlo. Ha escrito un libro interesante hablando de todo lo que le ha tocado vivir dentro del Partido Popular, donde es una disidente, pues lamentablemente el Partido Popular, enfermo de tibieza, no la soportó a ella con sólidos principios como vocera y terminaron apartándola y tratándola como una apestada. Pero efectivamente, cuando uno ve el trato que en su propio partido le dan a Cayetana Álvarez de Toledo, entiende que si así la tratan en su partido, por supuesto la izquierda la va a tratar mucho peor. ¿Qué pasa? Que la señora Cayetana Álvarez de Toledo había sido infamada, insultada, descalificada de forma reiterada por Pablo Iglesias y por la izquierda, sometiéndola al escarnio por su origen. Porque, bueno, la señora, sus padres son marqueses, entonces la descalifican por ser aristócrata. Porque estos tipos son así. A ti no te pueden descalificar por ser pobre porque eso es maluco, pero sí te pueden descalificar por ser rico o por ser aristócrata o por no ser como tú quieres que ellos sean. Y entonces el debate fue interesantísimo. Y en el debate se dijeron cosas y esas cosas terminaron nada más y nada menos que en un tribunal. Vamos a escuchar lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo y vamos a ver lo que ocurrió después. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? No, ¿por qué? Continuamos con el punto correspondiente. Señorías, por favor. Bien, eso fue lo que ocurrió. Por supuesto, la señora se defiende de los ataques de Pablo Iglesias y la presidenta del Congreso, que es del bando socialista, bueno, la censura y pide excluir el asunto del libro de debate. Pero el asunto no terminó allí. Es que el papá de Pablo Iglesias, luego de la amenaza que el tipo lanza, la llama criminal. O sea, usted cometió un delito. Imagínate, un delito por decir que tu papá formaba parte de una organización terrorista.
que lo formaba parte y tú mismo te vanagloriabas de eso, porque ellos lo sacan como si fuese pedigrí. Ay, mi papá fue parte del FRAP. Y entonces eso ya te convierte a ti, por añadidura, en un tipo que tiene pedigrí revolucionario, porque tu papá fue un asesino. Así como Jorge Rodríguez, ¿no? Que dice que la revolución es una venganza. Estos tipos son más o menos iguales. Para ellos la revolución sin duda alguna es una venganza. Y bueno, y en eso están de venganza en venganza. Pero ¿qué es lo que termina ocurriendo, amigos míos? Lo que termina ocurriendo es que el papá de Pablo Iglesias lleva a la señora a tribunales. La lleva a tribunales acusándola de vulnerar su honor por haberlo llamado terrorista. Entonces, vamos al punto. ¿Por qué llaman terrorista al padre de Pablo Iglesias? Lo llaman terrorista porque formó parte de una organización llamada el FRAP. ¿Y qué es el FRAP? Bueno, de eso vamos a hablar. Y como el papá de Pablo Iglesias militó en esa organización terrorista, por esa razón lo llaman terrorista. Esto terminó en tribunales, pero vamos a revisar esto de forma apropiada, como debería hacerse, para entender de alguna manera cómo son las cosas, ¿no? Porque, bueno, aquí de hablar, cualquiera habla, pero el asunto está en lo que se pueda o no demostrar. Vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí. Fíjate tú. ¿Qué es el FRAP? Vamos a comenzar por allí. El FRAP es el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Imagínate tú ese rolo de nombre, ¿eh? ¿Qué te parece? Y fue una banda terrorista española creada en 1973 y operó durante los últimos años de la dictadura de Francisco Franco. ¿Qué querían ellos? Instaurar un régimen de poder popular. ¿Les suena eso, señores venezolanos? Eso de poder popular. La organización optó por la lucha armada para tratar de acabar con el régimen fascista que imperaba en España. Y eso lo hicieron desde siempre. Estos tipos siempre fueron un grupo que optaba por la violencia. Esto es importante saberlo. Desde su origen así lo fueron. Pero este frente que decía tener vocación antifascista, esta banda, se conformó ¿cuándo? Se conformó cuando el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, que era un asesino, que fue ideólogo y ejecutor de la masacre de Paracuellos del Jarama en medio de la Guerra Civil Española, donde asesinaron a familias enteras en todo un pueblo por el solo delito de no ser comunistas. Y que luego intentó domesticarse y que para que le lavaran sus culpas se montó en aquello de que era necesario reconciliar en la reconciliación nacional para el futuro del país y creó una cosa llamada el eurocomunismo. Bueno, demasiado blando para estos terroristas que decidieron armar entonces el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. Allí, en esa organización, se cometieron delitos de la siguiente magnitud. El 1 de mayo del 73 asesinaron al subdirector de la Brigada Político-Social, Juan Antonio Fernández Gutiérrez. Lo mataron a puñaladas durante unas manifestaciones cerca de la estación de Atocha de Madrid. El 14 de julio del 75, un comando eliminó de 8 tiros al agente de la Policía Armada, Lucio Rodríguez Martín, y en agosto asesinaron a un coronel de la Guardia Civil. Es decir, salieron a matar desde el principio. Desde el principio. Por estos atentados, los miembros de la banda José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz fueron condenados a muerte. Y el 27 de septiembre del 75 se les ejecutó en los últimos fusilamientos de la dictadura. Por cierto, ejecuciones merecidas porque eran unos terroristas asesinos. Llegó la democracia y el fin de la dictadura supuso la disolución del FRAP. Por supuesto, los locos podían andar libres y podían andar haciendo sus locuras sin andar en la clandestinidad. Vamos con el padre de la criatura. Se llama Francisco Javier Iglesias Peláez. Este es el papá de Pablo Iglesias. Este personaje militó en el FRAP y su propio hijo lo dijo en un artículo titulado El último secretario general.
aunque se desconoce cuál fue el rol de Francisco Javier Iglesias Peláez en esa organización terrorista, su hijo reconoce públicamente que su papá militaba en esa organización terrorista. Este señor llevó a juicio a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Por qué? Por decir que él era un terrorista por haber formado parte de una organización terrorista. El señor alegaba que la diputada, tras haberlo llamado terrorista de forma reiterada en el Congreso y en la prensa, había vulnerado su honor. Porque al llamar al vicepresidente, su hijo de un terrorista, su honor había sido mancillado. Pero, hijo, si tú formaste parte de una organización terrorista, ¿cómo te llamamos? ¿Payasita ni Funifá? ¿Gaby Fofó y Miliki? Por favor. Bueno, aquí le ven la cara al señor. ¿Cómo lo ven? Tal cual es. ¿Qué pasó? El tipo va a los tribunales y la titular del juzgado de primera instancia número 3 de Zamora, donde se celebró el juicio, considera que no solo prima el derecho de Álvarez de Toledo a la libertad de expresión, sino que lo que dijo tenía un indudable interés general al referirse al pasado histórico y político de España. Tenía base fáctica y además porque el propio Pablo Iglesias llamó a su padre frapero por haber militado en esa organización. Es decir, él con orgullo, para mostrar su pedigrí, dijo, mi papá era frapero. Es decir, mi papá formaba parte de una organización terrorista. ¿Cómo puedes entonces demandar a una persona por repetir lo que ya tú has dicho y reconocido? Pero es que el tipo en el juicio reconoció también haber militado en el FRAP. Pero él se excusaba diciendo que él se fue del FRAP cuando este movimiento optó por la violencia armada. Pero por favor, si siempre actuaron por vía de la violencia, ¿de qué me vienes a hablar tú? Por favor, por favor. Fiesta con piñata. El libro que tiene temblando a los politiqueros. Ellos ya lo leyeron. Fiesta con piñata disponible a nivel mundial en Amazon. Cómpralo ya. Está perfectamente claro que Pablo Iglesias es un caretabla, pero el papá es un care concreto. Es un care concreto. Ha quedado entonces en un tribunal perfectamente acreditado que el papá de Pablo Iglesias formó parte de una organización terrorista y eso lo convierte en un terrorista. Por lo tanto, su hijo es el hijo de un terrorista. Eso es lo que dice la sentencia. Palabras más, palabras menos, porque efectivamente, si en función de la libertad de expresión se le puede llamar al miembro de una organización terrorista, estamos hablando de que sus hijos son hijos de un terrorista. Por supuesto, podría ser peor. Podría ser hijo de Chávez. El asunto es que, amigos míos, Chávez se murió y no vuelve. Yo sí vuelvo mañana con más Fuera de Orden. Hasta entonces. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.